señores. Bien, pues afortunadamente podemos dar comienzo al juicio oral con la declaración de los acusados. El Ministerio Fiscal, ¿por qué orden interesa el interrogatorio? Aunque yo sé que no me consta ningún de su interrogatorio, pero para establecer un orden. Por el orden del escrito de acusación, señoría. No hay ningún obstáculo por parte de la defensa de seguir ese orden. Y las acusaciones también están de acuerdo, ¿verdad? Bien, pues en ese caso empezamos por doña Arantxa Zulueta Amuchastegui. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, como usted ya sabe, usted puede declarar o no declarar, puede contestar a toda alguna o no responder a ninguna de las preguntas que pretendan hacérsele y no tiene obligación de confesarse culpable. Con estas advertencias que le hago, yo le pregunto, ¿usted quiere declarar? Sí, yo voy a declarar, señoría. ¿A todas las partes? No, solo a las defensas. Voy a contestar a las preguntas de las defensas. Muy bien. ¿Puede tomar asiento, por favor? ¿Me siento? Sí, sí. Gracias. Las defensas pueden interrogar a la acusada. Sí. Con su venia, señoría, no voy a hacer preguntas. ¿Son las defensas ajenas a la suya propia? Sí, con su venia, señoría, yo sí voy a realizar dos preguntas breves para Diga, por favor, en representación de Sayo Aguirre, Ivonne Altuna. Buenos días, señora Zulueta. Mire, yo dos preguntas muy concretas y muy breves. ¿Le dio Sayo Aguirre a usted alguna carta, comunicación, algún documento para hacérsela llegar a ETA? Antes de responder, señoría, me gustaría... ¿podría quitarme la mascarilla durante la declaración sí, o...? sí. Vale, No gracias. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí. Le digo, si le dio a usted, Sayo Aguirre, alguna comunicación, alguna carta o algún documento para hacérsela llegar a ETA. No, nunca. Y en sentido contrario, si le dio ETA alguna carta, alguna comunicación para hacérsela llegar a Sayo Aguirre. No, nunca. Y además, bueno, lo seguiré aclarando durante mi declaración, pero es que es imposible porque yo nunca he pasado ninguna comunicación a ETA, ni ETA me ha dado nunca una comunicación para ninguna persona. Pues no hay más preguntas por parte de esta defensa, señoría. ¿Alguna otra defensa en la suya propia? Esta defensa no va a formular preguntas. ¿Su propia defensa la quiere interrogar? Sí, con la venia, señoría. Bueno, actuando en defensa de la señora Zulueta y el señor Emparancha. Vamos a ver. Señora Zulueta, ¿le conocen a usted por los alias de Marcel o Visser? Nunca, jamás. Nadie se ha dirigido a mí con esos nombres y nunca he utilizado yo esos nombres. ¿Y conoce usted a alguien, alguna persona llamada de esta manera o apodado Marcel? Yo no conozco a nadie que se apode Marcel ni que se llame Marcel. Mire, le pregunto esto porque hay un documento, el documento 16, separata A, folio 7636, donde esta tal Marcel habla de usted, de Arantxa Zulueta habla. Yo no conozco quién puede ser esa persona ni por qué ha podido referirse a mí. Sé que hay muchos documentos, ya iremos, sé que los han impugnado ustedes en la declaración, pero no tengo ni idea por qué hay ninguna persona que pueda llamarse Marcel y que pueda hablar de mí en ninguna documentación, ni en ningún papel, ni en ninguna, lo que llama la Guardia Civil, comunicación. Le voy a preguntar, porque precisamente conoce usted, hay un informe de inteligencia de la Guardia Civil, el 3/2013, de más de 400 folios. En este informe, en unos pocos folios, unos 4, la Guardia Civil analiza una serie de documentos con los cuales dice que son su perfil, que este tal Marcel corresponde a su perfil. Entonces le voy a preguntar concretamente, la Guardia Civil dice que hay un acta de una reunión de fecha 20 de abril del 2006, es el documento 4 en la separata A, al folio 7561, en el que se dice, según la Guardia Civil, que Marcel no acude porque se ha quedado con la movida del detenido. Y señalan que el detenido en esas fechas era Ivonne Meñica y que efectivamente usted se encargó de este detenido y que entonces, lógicamente, es usted Marcel porque no acudió a esta reunión.
Mire, yo le voy a decir, conozco los documentos, conozco los informes, porque estoy auxiliando en la defensa y conozco ese documento. Conozco ese documento en el que dicen que un tal Marcel no aparece en una reunión el día 22, creo que es, puesto que se había quedado con la movida del detenido. Y de ahí ellos identifican que como yo asistí a Ivonne Meñica en la Audiencia Nacional el día 22, efectivamente. El día 20 es la La reunión es el día 20. Como yo asistí al día 22 a Ivonne Meñica en la Audiencia Nacional, que puedo ser yo esa persona o la identifican con esa persona. Mire, señora, yo lo primero que le voy a decir es que yo efectivamente no me dedico a las movidas de los detenidos. Yo entiendo que las movidas de los detenidos serán las movilizaciones en sus barrios, en sus pueblos, las protestas que se realizan. Yo lo único que me dedico es a la asistencia a un detenido. A la asistencia a un detenido que detienen, si no me equivoco yo, el día 18, está incomunicado hasta el día 22 y mi única actuación en todo eso es el día 22, su asistencia en la Audiencia Nacional, cuando le levantan la incomunicación. Con lo cual parece extraño o tendencioso, por lo menos, pretender que una persona como yo no ha acudido o identificarme como Marcel y no ha acudido a una reunión el día 20. Cuando efectivamente yo no he tenido ningún otro tipo de actuación con este señor Ivonne Meñica, que es a partir del 22. Mire, hay otro documento, el documento K0906.doc, documento 40, en la separata A, al folio 7741, que la Guardia Civil dice que es una comunicación de una tal Ana a la dirección de ETA diciendo que Marcel estaba valorando poner una denuncia en España y que en la comparecencia pública de la familia con los abogados de Jon Anza aparecen 5 abogados, entre ellos Arantxa Zulueta, usted, y Jon Emparancha, y que, por tanto, pues es usted la que está preparando o valorando esta denuncia. ¿Esto es así? ¿Usted valoró, trabajó en una denuncia, en una posible denuncia en el Estado español con respecto al asunto de Jon Anza? Yo nunca he valorado ningún tipo de denuncia ni ningún tipo de intervención con el asunto de la desaparición de Jon Anza en el Estado español. Tuve una pequeña intervención en el Estado francés ayudando a las abogadas del Estado francés en la desaparición de Jon Anza, en un juzgado de Pau, si no me confundo, con Santiana Chatenot, que era la abogada de Jon Anza, y yo participé en esa rueda de prensa por una denuncia de algo que entendíamos, de una persona desaparecida con sospechas de que pudiera haber cuerpos de seguridad del Estado, pues de alguna manera involucrados o implicados en esa desaparición, y lo que me resulta bastante tendencioso por parte de la Guardia Civil es que de los 5 abogados, ¿por qué tiene que ser Arantxa Zulueta Marcel y no cualquier otro de los 5? Mire, en ese mismo documento se señala también que cuando Marcel le cuenta a la tal Ana la historia de Paquito, la respuesta de Ana fue Paquito a la calle, y que es un documento fechado en octubre del 2009 y que bueno, pues que fue Marcel la quien le dice esto, y que entonces Marcel tiene que ser usted. ¿Usted le ha comentado a alguien a cuenta de Paquito o ha tenido algún trato con Francisco Múgica Garmendia? He visto por el informe que la Guardia Civil, cuando se refiere a Paquito, se refiere a Francisco Múgica Garmendia. Pero también le puedo decir que las críticas que ha realizado Francisco Múgica Garmendia a ETA han sido publicadas en todos los medios de comunicación, han sido comentadas por muchísimos colectivos, por muchísima gente, por muchísimos partidos políticos, por muchísimas, incluso por la izquierda abertzale, lo ha podido comentar cualquiera. Y es que además yo creo que la Guardia Civil habla de este documento del 2009 y, si no me equivoco, la misma Guardia Civil dice que a Francisco Múgica Garmendia, al que yo nunca me he referido como Paquito, en todo caso como Paco, porque yo a mis clientes no me refiero por sus alias, por sus motes, sino por sus nombres, Francisco Múgica Garmendia. Yo creo que esto fue muy comentado en su momento, y es que además la propia Guardia Civil habla de la expulsión de Francisco Múgica Garmendia por parte de ETA en el 2004, con lo cual no entiendo muy bien esta composición de documentos y la identificación de por qué yo sea la única persona que pueda hablar de Francisco Múgica Garmendia
y de las críticas de Francisco Mújica Garmendia y no cualquier otra persona. O sea, no veo muy bien el por qué, salvo una tendenciosa interpretación de todo esto para buscarme a mí en eso, pero te quiero decir que habremos hablado de Francisco Mújica Garmendia en muchísimos foros seguramente y en muchísimos lugares, incluso entre los abogados. Mire, en otro documento es que la Guardia Civil dice que es que hay una mención a octubre y que es el documento KT09 Urría, documento 46, separata A, folio 7793. Y ahora dice la Guardia Civil que es Visser, no Marcel. Visser fue precisamente el que estuvo con Paquito, porque analiza las visitas que tiene de los abogados y usted parece ser que le visita en una fecha, en abril, y aparecen otros abogados que le visitan, como Ainhoa Baglietto, que le visitan en octubre. Pero así todo, la Guardia Civil dice que Visser es usted. Yo creo que vuelve a haber una intención por parte de la Guardia Civil en ese mismo momento de identificarme a mí ahora como Visser, no como Marcel ni como Marcel, sino ahora como Visser, señalando que Francisco Mújica Garmendia, que alguien denominado Visser ha tenido una comunicación con Francisco Mújica Garmendia. Primero de todo, no entiendo yo muy bien, señorías, por qué tiene que ser un abogado el que visita a Francisco Mújica Garmendia, cuando seguramente Francisco Mújica Garmendia tenga muchísimas visitas y muchísimas comunicaciones. Entonces, no entiendo muy bien la identificación. Pero es que además me parece todavía más tendenciosa, si ustedes examinan el documento al que se refiere y que yo conozco y que he leído, aunque no sé muy bien dónde lo han intervenido, pero si leen ustedes bien el documento, vienen a decir: Mújica Garmendia ha tenido este año 4 visitas de abogados. Entonces, Visser tiene que ser uno de los 4 abogados. Ya decíamos que no sabemos por qué abogado y no otra cosa, pero bueno, tiene que ser uno de los 4 abogados. Resulta que habla de que en enero tiene una visita de Iñaki Goyoaga, si yo no me confundo, en marzo de Arantxa Zulueta, en octubre de Ainhoa Baglietto y en noviembre de Kepa Mancisidor. Y resulta que la más cercana de las visitas a octubre es la de Arantxa Zulueta en marzo y no la de Ainhoa Baglietto en octubre. O sea, volvemos a intentar, señorías, aquí un encaje, una vez exageradamente forzado para poder identificarme a mí con un alias que no soy, señorías, no soy. Mire, otra vez con el alias de Visser, que dice la Guardia Civil que le corresponde a usted. Dice esto porque hay un documento donde aparece una cita orgánica en París del tal Visser y que usted viaja a París en esas fechas, el 12 de enero. ¿Usted solía ir a París? 12 de enero del año. No tengo ahora el año. 2010 me apuntan aquí. 2010. ¿Usted ha ido a París o iba a París habitualmente? Seguramente infinidad de veces, señorías. Yo no puedo decir si el 12 de enero del año 2010 fui a París o no. No lo puedo asegurar. Sé que la Guardia Civil dice que hay un billete de avión de EasyJet en el que yo viajo a París ese mismo día 12. Billete que luego no aparece en el procedimiento. Pero bueno, la Guardia Civil dice que hay un billete. A mí lo que me extraña mucho, señorías, es que yo viajara en avión. Porque yo normalmente los viajes que he hecho a París lo he hecho acompañada de una abogada, de Miren Illarreta siempre, porque mi francés no es muy fluido. Y muchas veces necesitaba ayuda para examinar los procedimientos en la Cour d'appel de París. ¿Que viajaría el día 12? Seguramente. Pero hablando de una cita el día 15. Lo que le puedo asegurar que el día 15 de enero del 2010 yo no he estado en París y además no se puede acreditar de ninguna forma. Y así, cuando se ha pedido comisiones rogatorias a las autoridades francesas, no lo han podido acreditar en ningún momento de que yo estuve en París ese 15 porque es el cumpleaños de mi sobrino, el mayor, y jamás he faltado a ese cumpleaños. Con lo cual yo puedo asegurar que el 15 de enero no estaba, que el 12 viajara o no. Pues probablemente he viajado a París infinidad de veces, estoy personada en muchísimos procedimientos, la mayoría de las veces he ido a la Cour d'appel, he hecho pocas visitas en el Estado francés a los presos, eso es verdad, y creo que además hay una comisión rogatoria de las autoridades francesas que dicen que yo en esas fechas no visité a ningún preso en esas fechas. Algo que supuestamente se le pide a Visser
cuando se le impone una cita orgánica. Y otra cosa le voy a decir, yo lo que jamás he tenido en París, en todos mis viajes, es una cita orgánica con miembros de la organización ETA, una cita clandestina con contraseña, como pretende la Guardia Civil, y de alguna manera con alguna referencia física para que se me pudiera identificar. Eso sí que no. Vamos a ver. Por último, dice la Guardia Civil también que hay otro dato, y es que una persona hoy acusada, Naya Zuriarrain, dice en su declaración ante la policía que efectivamente usted es Víser. Mire, parece ser que Naya Zuriarrain en su declaración policial manifestó eso, que después posteriormente negó. Mire, seguramente Naya Zuriarrain lo va a explicar muchísimo mejor que yo, y va a explicar por qué ella pudo decir eso en las dependencias de la Guardia Civil. Pero además de que sé que ha denunciado torturas, además de que sé que ha pasado el protocolo de Estambul, además de que sé que efectivamente está en un informe presentado y asumido por el Parlamento vascongado las denuncias de tortura de Naya Zuriarrain, yo les puedo decir, señorías, que en los calabozos de la Audiencia Nacional, después de los 5 días de incomunicación, vi a Naya Zuriarrain, vi en el estado en el que llegaba Naya Zuriarrain, vi lo que me contó Naya Zuriarrain de lo que había pasado en las dependencias de la Guardia Civil, dormí con ella en prisión, porque ingresamos las dos en prisión en la misma celda, y les puedo decir que Naya Zuriarrain fue obligada por torturas a decir eso y algunas cosas más que ella explicará. Vamos a ver, parece algo evidente o obvio y la sala lo conoce, pero le tengo que preguntar. Usted es abogada en ejercicio, colegiada en el Colegio de Vizcaya y tiene su despacho en la calle Elcano. Sí, pero un poquito antes de eso le quiero aclarar, porque usted decía que era la última pregunta, pero entiendo que era la última pregunta de identificación entre Marcel y Víser, porque, señorías, de 400 folios de un informe, solo hay 4 folios que se basan en estos indicios tendenciosos, de alguna manera, de la Guardia Civil, para poder identificarme a mí con los alias de Marcel o de Víser. Y no le preguntaba más porque no hay más documentos. Sí. ¿Es usted abogada en ejercicio? ¿Desde qué año tiene o Mire, tenía soy su abogada en despacho en ejercicio desde el año 1989. Primero estuve colegiada en Donosti hasta el año 91, colegiada en el Colegio de Abogados de Donosti y posteriormente en el Colegio de Abogados de Vizcaya. He ejercido la abogacía hasta septiembre del 2019, en el que fui juzgada y condenada, y me mantení como colegiada en el Colegio de Abogados de Vizcaya, pero dejé de ser ejerciente. En este momento estoy haciendo un máster en la universidad, en la UPV, en la Universidad del País Vasco. Estoy haciendo un máster sobre derechos humanos y poderes públicos, y tengo un poco más mi vida enfocada sobre todo a la enseñanza y a la investigación, más que al ejercicio del derecho. Es verdad que me he colegiado como ejerciente y me he dado de alta este mes a fecha de 1 de julio para poder asistir y auxiliar en este juicio a mi defensa y trabajar un poco pues por conocimiento del procedimiento y bueno, intentar aportar desde mi humilde posición pues mi conocimiento y mi experiencia. En el 2010, cuando le detienen a usted, su despacho profesional estaba en la calle Elcano. Sí, cuando fui detenida el 14 de abril del 2010, se me detuvo además en el despacho profesional en la calle Elcano. Este despacho era grande, tenía varias estancias. ¿Usted ocupaba una de ellas? Bueno, era un despacho muy grande, estábamos muchos abogados allí, yo ocupaba una de las estancias, pero bueno, la ocupamos de alguna manera, de manera provisional un poco todos. Son despachos que no tienen, desde luego, ningún tipo de cerradura, ningún tipo de llave, y ordenadores con acceso... ¿La habitación que usted ocupaba con acceso solo sin claves? ¿Exclusivamente usted la utilizaba? No. Allí la utilización era un poco más bien compartida. ¿Y también podría ser utilizado por otras personas que no fueran abogadas o abogados? Mire, yo le puedo decir que además era un momento, o sea, estamos hablando de la época anterior al 2010, y era un momento en el que yo pasaba muchísimo tiempo en Madrid, como pueden atestiguar sus señorías. Estábamos con el juicio del 1898, hicimos el juicio de Jarray Aikasegui, había infinidad
juicios en ese momento, había muchos detenidos, es una época de muchísima labor en la Audiencia Nacional. Además, yo en ese momento también estaba dando clases de práctica jurídica en el Colegio de Abogados. La verdad es que yo pasaba muy poco tiempo en el despacho, como podrán comprobar sus señorías y como podrán incluso acordarse sus señorías. Y la verdad es que ese despacho era utilizado por muchísimas personas. Además, yo puedo decir que teníamos muchísimas reuniones, tanto como pues con el tema del 1898, en el que había gente de actividad política y de izquierda abertzale muy implicada. Luego también vino el juicio de gestoras Askatasuna. Habría muchísima gente y podía ser utilizado, hacíamos muchísimas reuniones. Y luego además, yo además de mi ejercicio como abogada, de todo esta labor que estaba ejerciendo en ese momento, de lo poco que pasaba y lo mucho que pasaba en Madrid y lo poco que pasaba en mi despacho, yo también he tenido algunas actividades políticas, como son, pues te voy a decir, me he presentado en algunas candidaturas, tanto de Ribatasuna como de Batasuna, como de Estales Retarro y de Euskal Herria Bildu, con lo cual, pues este tipo de personas también, había muchísimas personas que pasaban y que podían estar conmigo en el despacho. De hecho, el mismo día de la detención, el 14 de abril, cuando entra la Guardia Civil, yo estoy reunida en una de las salas, en otro de los despachos de lo que es el despacho, en otro de los despachos de lo que es el bufete del Cano, con una de las personas que luego yo he defendido en el Bateragune y que ha sido condenada conmigo en Herrira, que era Amaia Asnal, y que podrá atestiguar la Guardia Civil cuando entró. Pero es que además tenía en mi despacho, en mi despacho en concreto, en el que utilizaba yo más habitualmente, en ese despacho había una abogada que estaba llevando unos asuntos de tortura, Edurne, que estaba esperándome en lo que era el despacho que yo más utilizaba de alguna manera. O sea, que es decir, que había mucha gente y mucho movimiento en ese despacho, además de muchos abogados, ¿no? Con lo cual, el material, los documentos, los efectos que había en la estancia que usted ocupaba eran única y exclusivamente suyos. Hombre, pues había muchos documentos que eran míos. Yo lo que entiendo es que la mayoría de los documentos que había, como tales documentos, eran documentos de carácter jurídico, y documentos de carácter jurídico defendiendo en la Audiencia Nacional sabemos que pueden tener muchos contenidos de documentos, ya sean de ETA, que vienen de esos procedimientos, ya puedan ser documentos de carácter político. La verdad es que podía haber documentos incluso también de otras personas, pues claro que sí, pues porque había mucho movimiento en el despacho. Uh-huh. En cuanto a los documentos o a la información derivada de los procedimientos judiciales, que ya he dicho que eran muchos y grandes, amplios, ¿esta información usted la compartía con alguien o solo con abogados? No, hombre, la información, le quiero decir, depende de qué información y qué tipo de información fuera. O sea, de decir, si es una estrategia cara a un juicio, por ejemplo, en el que participan muchas personas o organizaciones políticas que han sido juzgadas y condenadas en esta Audiencia Nacional, pues evidentemente se compartían distintos documentos y se compartían con ellos las informaciones también de qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las acusaciones, cómo se iban a enfrentar. Hay legalizaciones de partidos políticos, hay legalizaciones de organizaciones, y pues había como muchísimo trasiego de documentaciones de unos a otros y de lo que estábamos haciendo. Además, no solo era en mi despacho, o sea, yo me he recorrido sedes de otras organizaciones que luego han sido declaradas ilegales por la Audiencia Nacional, que en ese momento no lo eran, y yo iba a una sede, me pasaban una documentación, volvía, me pasaban otra, y así solíamos funcionar, pero como me parece de una manera de lo más natural, porque estábamos en todo ese trasiego que estábamos hablando antes, ilegalización de organizaciones, procedimientos contra distintas organizaciones de la izquierda abertzale que luego fueron ilegalizadas. O sea, el trasiego de documentación, el trasiego, incluso podemos decir que muchas veces con los propios USBs, tú ibas a una sede, te tenían que pasar una serie de documentación que podía ser válida en un juicio o en otro, tú llevas tu USB o te daban uno. O sea, es decir, el trasiego era normal, tanto en documentación en papel como en documentación digitalizada, que venían en los USBs y que tú tenías que utilizar en un momento o en otro. Uh-huh. Quiero decir, los procedimientos judiciales, los sumarios, donde estaban los atestados policiales, etcétera,
estaban al alcance de cualquiera? ¿O estaban en un armario con llave? O... No, en el despacho, o sea, te quiero decir, lo que era el despacho que más utilizaba yo de alguna manera, o en el que más tiempo podía pasar, dentro del poco tiempo que ya he dicho, no tenía ni una serie de llaves, ni los armarios tenían llaves, lo podrán acreditar la Guardia Civil cuando entró. Es más, los sumarios pues están en el suelo donde cabían, en los armarios, en las estanterías. O sea, tanto la documentación jurídica como toda esa documentación política o no, o incluso documentación de ETA utilizada en los procedimientos judiciales. Todo eso estaba allí, lo acreditará la Guardia Civil, porque cuando entró en el despacho, así estaba la Guardia Civil y cualquiera de los abogados que trabajaban en el despacho. Mire, le voy a preguntar ahora por una cosa muy concreta. En esa época que usted nos ha relatado, usted pertenecía... Voy a coger agua, señoría. Sí. En esa época previa, esos años previos a su detención en el 2010, usted pertenecía a Alboca, pertenecía a ETA, pertenecía a esta estructura llamada Alboca. Yo no he pertenecido nunca a Alboca, ni a ningún aparato de ETA, no he pertenecido nunca, ni he tenido una comunicación permanente con ETA. Yo lo niego rotundamente ahora aquí, pero también lo negué en la declaración judicial, por mucho que el Ministerio Fiscal pretenda decir que no declaré. Yo en la declaración judicial volví a negar mi pertenencia a Alboca, volví a negar mi pertenencia a ningún hecho delictivo, volví a negar mi pertenencia a gestiones con impuesto revolucionario, a captaciones. Y luego es verdad que no seguí declarando, como decía el Ministerio Fiscal, después de haber negado todos estos hechos, no seguí declarando, porque efectivamente entendía que en esa situación de incomunicación, sin tener en concreto las acusaciones delante, en un estado de incomunicación en el que no se me dejaba ser asistida por mi abogado, pues efectivamente yo no seguí declarando, aunque luego pedí más de una vez declarar delante del juez Grande Marlaska y nunca se me llamó. Pero sí es verdad, yo nunca he pertenecido ni a Alboca ni a ningún aparato de ETA. Ahora sí es verdad, señorías, que yo el 15 de septiembre de 2019 asumí mi integración en el colectivo de abogados al que he pertenecido desde 1989 y también admití mi pertenencia al CATE, de alguna manera, desde la perspectiva de haber podido coordinar a los presos en un debate que estaban realizando en ese momento, cara a poder asumir y admitir la vía penitenciaria, la vía y la legislación ordinaria, con recursos de grados, con acceso a las libertades condicionales, con la aceptación de permisos, algo a lo que parece ser, señorías, y ustedes conocerán, conclusión a la que han llegado los presos y a la que ha llegado el colectivo de presos. Yo desde ahí asumí mi integración en ETA desde esa perspectiva. El 15 de enero del 2019, si no me confundo yo, ahora en las fechas. Tanto mi admisión o mi integración en el colectivo de abogados como mi integración en el CATE desde la perspectiva que le estoy señalando. Asumí no solo eso, asumí por un acuerdo mi integración en ETA en grado dirigente. Y eso lo asumí, señorías, aunque yo no he tenido ningún tipo de responsabilidad ni en el colectivo de abogados ni en el CATE, que sí asumo, sí es verdad que yo asumí mi integración en ETA en grado de dirigente. Lo asumí porque entendí, en primer lugar, que me ponían una condición para que ninguna de las personas que estaban imputadas conmigo ingresaran en prisión, para asumir eso. Yo asumía eso y, de alguna manera, mi ingreso en prisión, mi condena de 3 años, 8 meses, 1 año de libertad vigilada y 10 años de inhabilitación, para que mis compañeros, y por entender además, señorías, que era un buen paso en los pasos que se están dando en este momento en la democracia, en la paz y en la convivencia. Por eso asumí mi integración en grado de dirigente y asumí mi integración en el colectivo de abogados y en el CATE desde la perspectiva. Y sí me gustaría, señorías, en esta pregunta que se me hace y en esta asunción que hago de esa integración, corregirle al Ministerio Fiscal, que entiendo que hay que ser más estricto cuando se leen o se asumen los relatos de hechos de una sentencia que encima lo único que hacen es copiar el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. El CATE
de manera ininterrumpida. Funciona desde el 2003 hasta el 2014, según sentencia del 19 de enero del 18 de enero, no, 18 de septiembre del 2019. Y lo dice así, de manera ininterrumpida, desde el 2003 hasta el 2014. No hay interrupción ni por las presiones de unas personas y las presiones de otras. Sí dice la sentencia también, señorías, y pretendía el Ministerio Fiscal achacarnos ayer que por nuestra detención, a partir del 2012, hay una reorganización del colectivo y del frente de cárceles de ETA. Mire, la sentencia lo que dice es que en el 2012 hay una readecuación del colectivo de presos políticos vascos, del EPPK, porque ETA había decidido dejar la lucha armada en el 2011. Eso es lo que dice la sentencia. La sentencia no dice que hay una reorganización, una remodelación del CATE a partir del 2012 y del Frente y del EPPK, sino que dice que hay una readecuación por eso, no por nuestra detención. Pero es que además dice algo más. Dice que en esa readecuación del colectivo de presos políticos vascos a la nueva situación, porque ETA había decidido dejar la lucha armada, en esa readecuación el CATE sigue teniendo las mismas funciones. Eso es lo que dice la sentencia. La sentencia no dice que se interrumpe las funciones del CATE en ningún momento, y la sentencia no dice que se interrumpe porque son detenidas unas personas, sino que la sentencia lo que dice es lo que dice. Y es precisamente esto que acabo de decir yo, que lo podrán comprobar ustedes en el relato de hechos de esa sentencia, que no hace más que copiar precisamente lo que fue la calificación fiscal. Usted entonces sí dice que pertenecía al colectivo de abogados. Sí, sí, desde el año 1989. ¿Tiene usted... Hasta el 2014, hasta el 2019, que dejó de ejercer la abogacía. ¿Tiene una comunicación usted permanente con ETA? Nunca he tenido una comunicación permanente con ETA. No pertenezco al BOCA y no pertenezco a ningún aparato de ETA. ¿Participó usted en actos, en gestiones relativos al impuesto revolucionario? Jamás he participado en ninguna gestión del impuesto revolucionario. Y, señorías, es una pena que este juicio se celebre tan tarde, porque si no hubiéramos tenido aquí un testigo, que es un prestigioso abogado del Colegio de Abogados de Vizcaya, que ha fallecido, tristemente fallecido, el señor Ángel Gaminde. Esa persona es un abogado que una vez vino a mi despacho señalándome que tenía un cliente que quería pagar el impuesto, el denominado impuesto revolucionario. Y yo le dije que yo a esas cosas no me dedico y que yo nunca voy a gestionar ese tipo de actividades. Pena, no se puede presentar. Han pasado muchos años, pero lo podría haber acreditado. Entonces, el Ministerio Fiscal también y las acusaciones dicen concretamente que en julio del 2006 usted comunica a ETA que una persona objeto del impuesto pagaría en 2 plazos, que ella misma remitiría esos plazos. ¿Usted ha gestionado de alguna persona en concreta? Mire, y quiero aclarar una cosa, porque yo creo que también en el escrito de calificación existe una interpretación tendenciosa todo el rato y de intentar marcarme como un objetivo y criminalizarme, porque usted dicen que usted, no. Y el escrito de calificación dice Arantxa Zulueta, no. O sea, Marcel Visser o Marcel, es la persona que en todo caso ha podido hacer una cosa de esas. Y yo no soy ninguna de esas personas. Entonces yo creo que ahí también hay un poco de intención. Y a la pregunta que usted me estaba haciendo, dicen que hay un documento en el que Marcel efectivamente dice que hay una persona que se ha comprometido a pagar en 2 plazos y que esta persona ya había remitido uno de los plazos. Bien, la Guardia Civil identifica a esa persona que supuestamente ha pagado el denominado impuesto revolucionario. Es el señor Iraculis, un empresario. A ese empresario se le llama a declarar en la Audiencia Nacional. Este empresario viene, y consta en las declaraciones, pues porque declaró en la Audiencia Nacional, y ya hablará mi abogado en el momento procesal oportuno de todo eso. El señor Iraculis niega haber pagado el impuesto revolucionario y niega haber tenido ningún tipo de relación con Arantxa Zulueta, a la que ni conoce ni ha visto jamás. Con lo cual, parece otra vez imposible que yo sea esa persona o que ese documento
sea real o que ese documento dónde ha sido intervenido o si ese documento ha sido manipulado. Y es otro objeto de acusación. ¿Contribuía usted a la fijación o pasaba información a ETA sobre objetivos concretos a los que atentar? Yo jamás he pasado un objetivo ni una información a ETA sobre nada que ETA pudiera atentar. Yo no he tenido una comunicación directa con ETA y lo que mucho menos he recabado yo informaciones ni he participado en nada por la que ETA luego pudiera haber realizado alguna acción armada, alguna acción violenta o algún atentado. Mire, la Guardia Civil dice que al parecer había algún documento o alguna USB o alguna tarjeta donde había algún documento en un bolso marrón que se le incautó a usted y que ahí había ciertos objetivos. A mí, a mí no se me incautó en ningún caso ningún bolso marrón en mi despacho ni durante el registro. A mí no se me incauta ningún bolso marrón. ¿Usted no tenía un bolso marrón de su propiedad? No sé si habré tenido alguna vez un bolso marrón. Lo que yo sé es que a mí no se me incautó ningún bolso personal en el registro, ni en mi despacho, ni en ninguna otra de las zonas comunes. A mí se me pidió la cartera, la documentación, que es lo que se llevaron. El móvil estaba encima de la mesa y también se lo llevaron, pero a mí nadie me intervino ni un bolso ni nada. ¿Ayudó usted a miembros de ETA a eludir la acción de la justicia en algún momento? Mire, señoría, yo me he dedicado a tener un montón de clientes que han sido acusados de ser miembros de ETA o de haber colaborado con ETA o de haber pertenecido a alguna de las organizaciones que luego se declararon ilegales y parte de ese todo es ETA. Yo he compartido con ellos la información que había, qué es lo que ellos podían decidir, cuáles eran sus pros y sus contras, pero yo lo único que he hecho es, cuando decidían presentarse en la Audiencia Nacional, traerles a la Audiencia Nacional y presentarles en la Audiencia Nacional. Algo que ustedes también pueden comprobar, que lo he hecho infinidad de veces. Sí, el cliente pretendía eludir la acción de la justicia, yo a partir del momento que salía del despacho no volvía a verle y no volvía a tener contacto con él, porque no voy a negar que habrá habido clientes con los que yo he despachado y habrán eludido la acción de la justicia. Pero desde luego no habrá sido con mi ayuda. Mi ayuda ha sido para traerles a la Audiencia Nacional y que comparezcan ante sus señorías en la Audiencia Nacional. Es cierto también, porque hay la Guardia Civil también dice que hay un documento dirigido a Marcel y entonces es objeto de acusación también que usted, ETA a usted, al tal Marcel, le pide que redacte un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional, con el objetivo de cometer una acción en la Audiencia Nacional. Mire, señorías, a mí nunca se me ha cargado tal trabajo. Les puedo decir que si se me hubiera encargado, me hubiera negado rotundamente a realizar un trabajo como ese. Que llevo cargando con esa acusación de haber pasado información sobre la Audiencia Nacional por los medios de comunicación desde el año 2010. No es cierto. Pero es que además, señorías, es que no existe tal documentación. ¿Dónde está esa información sobre la Audiencia Nacional? ¿Dónde está con la que he tenido que cargar y sigo cargando desde el año 2010? A mí nunca se me ha encargado eso. Jamás se me ha encargado eso y además jamás lo hubiera hecho. Y informaciones sobre objetivos de vehículos, porque la Guardia Civil también dice, y también es objeto de acusación, que hay un documento con ciertos datos de vehículos de María San Gil, una vez más. Luego, si vamos al documento, pues aparece unos datos, pero no aparece nada. El documento 8, separata B, tomo 14, al folio 7871, ni siquiera aparece la firma de Marcel ni Visser, pero bueno, lo dice la Guardia Civil y es objeto de acusación de que usted tenía también en su poder unos datos de unos vehículos de María San Gil. No. O sea, yo he visto el documento, señorías. Bueno, aparte de que yo vuelvo a repetir que nunca he pasado información sobre objetivos que los que ETA luego pudiera actuar, efectivamente, lo niego rotundamente una vez más. Yo he visto el documento trata
de 3 matrículas de 3 coches de policías nacionales. Ese documento no es mío, he visto que no tiene ni firma, ni siquiera ya, ni de Marcel, ni de Visser, ni de nadie. Es un documento sin firma y que habla de 3 coches de policía. Desde luego no hay información en esa documentación, incluso ni de María San Gil. Es que volvemos a encontrarnos con interpretaciones súper tendenciosas de la documentación que encima no sabemos ni dónde se han captado, ni se ha manipulado, ni dónde, ni por qué aportan esa documentación la Guardia Civil. Pero bueno, vuelve a ser tendenciosa la información. Desde luego yo no he pasado información. Que pueda haber información sobre coches de policía por seguimientos a una persona u otra, que yo he puesto denuncias, pero no información. Y ese documento no es mío. Y también dicen que usted, o tal Marcel, como dicen que es usted, pues que comunicó a la dirección de ETA cómo tenían que actuar los detenidos, o comunicaba o les ponía en contacto a personas que no habían sido detenidas, ponía en contacto usted con ETA. ¿Este tipo de cosas usted realizaba? Yo nunca he realizado eso. He visto que hay 2 acusaciones, una en la que se dice que yo digo que yo comunico a ETA cómo tienen que actuar los detenidos. Eso no es cierto, señorías. Yo, como en mi actividad profesional, sí he aconsejado a determinados detenidos actuar de una manera o de otra. Eso es evidente, porque es mi labor profesional, además de alguna manera protegida por el secreto profesional. Yo he dado infinidad de charlas sobre los derechos que pueden tener los detenidos, sobre los derechos que tiene una persona imputada, sobre los derechos que puede tener un preso en prisión. Sobre todo eso he dado charlas, pero yo nunca he dicho a ETA cómo tiene que actuar ningún detenido, y no ha sido en mi labor, ni nunca lo he hecho así. Y mire, señala también la acusación que ETA decide crear un servicio de inteligencia, y que también es a usted al que le propone crear este servicio de inteligencia. Es un documento también que consta al folio 7816. Primero le voy a seguir respondiendo a la pregunta anterior, porque creo que no ha quedado muy claro. Porque habla de captaciones, también creo. Le había preguntado, por eso. ya no ha respondido, si también a ETA usted le ha hecho llegar gente que estaba huida para que ponerse en contacto con ellos. Se me acusa de captar a gente para ETA, si no me confundo en esos alias de Marcel o Visser. Mire, señorías, yo no he captado nunca a una persona para ETA, pero es que además les insto a que comprueben desde el año 1989 hasta el día de hoy todas las declaraciones policiales y judiciales de todas las personas detenidas por haber sido miembros de ETA o acusados de ser miembros de ETA. ¿Quién ha dicho que Arantxa Zulueta le ha captado? Ni policial ni judicialmente. No hay ni una persona. Casualmente solo hay una, señorías, Nahia Zuriarrain, que ha negado sus declaraciones policiales en sede judicial, que luego declarará y se las explicará, y que ya ha hablado de las torturas y cómo le obligaron a declarar en mi contra en las dependencias de la Guardia Civil. Sí, le estaba preguntando por este otro, el servicio de inteligencia que al parecer ETA quería crear, y que una vez más le encarga a usted o a este tal Marcel crear este servicio de inteligencia. ¿Esto es cierto? A mí nunca me han encargado crear un servicio de inteligencia. Yo no me he encargado de crear ningún servicio de inteligencia. Y es que además vuelvo a examinar los 120.000 documentos que dice la Guardia Civil que ha intervenido. Vuelvo a examinar todo el procedimiento. Y es que no veo que haya ninguna actuación por parte de ETA para crear una red de espionaje. Pero es que además, en todos los juicios en los que he estado, en todos los procedimientos y sumarios que conozco, tanto en el Estado español como en el Estado francés, no existe dicha red de espionaje en ningún sitio. O sea, es algo, una vez más, que no entiendo de dónde salen esos documentos ni si están manipulados, señorías, porque es que me resulta todo un poco increíble, la verdad. Y mire, también en todo este acciones o actos por los que se le acusan, también las acusaciones señalan que usted tenía a su disposición armas y explosivos, porque usted tenía unos depósitos
en el Estado francés unos zulos con armas de ETA. ¿Esto es cierto? Mire, señoría, yo nunca he visto un arma ni he tocado un arma. Jamás. Jamás. Las únicas armas que he visto son las fotografías en los sumarios y en los procedimientos en los que he estado personada, y al principio, en esta Audiencia Nacional, cuando se traían las armas incautadas, se exponían como armas interceptadas en la Audiencia Nacional. Yo jamás he visto un arma. Y les voy a decir más, insto a quien haga falta, que encuentren una sola huella mía en ningún arma, ni incautada, ni en el sulo, ni en ningún sulo. Que encuentren una sola huella mía en el sulo que dicen que han interceptado y del que yo tenía algo que ver. Y insto también para que encuentren alguna huella en el supuesto USB en el que dicen que han encontrado eso. Yo jamás, señoría, les vuelvo a repetir, no he visto un arma y no he tocado un arma en mi vida. Es que eso le iba a preguntar, porque es que la Guardia Civil dice, y las acusaciones, que usted que había escondido un USB en su despacho, detrás de un cuadro, y que ahí estaban esos datos de los depósitos. El registro en el despacho por parte de la Guardia Civil fue un desastre. Fue un verdadero desastre. Y es una pena, señorías, que no le han admitido a mi letrado que se persone como testigo en este acto de juicio oral el abogado que de parte del Colegio de Abogados y de parte del decano asistió al registro y que hizo la protesta por cómo se estaba haciendo el registro. En el registro había una cantidad de guardias civiles que no puedo ni enumerar, todos por los distintos despachos. Una sola secretaria judicial que iba apuntándolo todo. Unos guardias civiles que se dedicaban a clonar USBs. Otros guardias civiles que se dedicaban a mirar papeles y arrancar papeles de sumarios diciendo que eran documentos. Y otros que decían encontrar USBs no sabemos dónde. Y ahí aparecían. Apareció un USB aquí, apareció otro USB aquí. La secretaria apuntaba, apareció USB. En muchos de los casos ni se pone la evidencia en ese mismo momento. En muchos de los casos se meten los USBs en bolsas. Fue un verdadero desastre, señorías. Y es que lo puede atestiguar el letrado Zenón, que estaba presente, y lo puede atestiguar el decano del Colegio de Abogados, que estaba para esa garantía y que ustedes no han permitido, señorías, que venga a declarar para, de alguna manera, esa protesta que hizo como decano del Colegio de Abogados de Vizcaya pudiera de alguna manera someterse a contradicción en este acto visceral. Fue un verdadero desastre, no sabíamos de dónde salían y dicen encontrar un USB. De cualquier forma, ¿este USB era suyo o si es No, que estaba allí? es imposible que yo tenga un USB con la ubicación de ningún tipo de armas. Es imposible. ¿Usted sabía, ya que hablamos del registro, sabía por qué estaban registrando el despacho? No, a nosotros se nos notifica la parte dispositiva. Además fue una cosa extraña, echaron a todos los... Llegaron, nos notificaron la parte dispositiva, nos dijeron a Naya Zuriarrain y a mí, que éramos las que estábamos detenidas, y a todos los demás letrados y personas que había como clientes en ese momento, o otros abogados que había en el despacho, se les echó del despacho, se nos notificó la parte dispositiva, la Guardia Civil estaba dentro, nosotras dos solas, y al de, pues no sé qué diría yo, 3/4 de hora entró el decano del Colegio de Abogados, o el representante del decano del Colegio de Abogados, y el letrado Alfonso Zenón para asistirnos en el registro, pero a nosotros solo se nos notifica la parte dispositiva y no se nos notifica más, y a partir de ahí empiezan, pues por este desastre que he contado anteriormente, las protestas, tanto las del letrado Zenón, las del letrado Ramón Lasagabaster, que era precisamente el letrado que venía en representación del decano del colegio, y mis protestas por la forma en la que se estaba Y cuando realizando se el hacen registro. estas protestas, cuando el enviado del Colegio de Abogados protesta, quiero decir, la secretaria judicial dice, da nuevas órdenes para hacerlo de otra manera, llama a su señoría para ver de qué forma podían hacer el registro o mejorar la forma en que se estaba haciendo, o qué hace. No, la secretaria general judicial estaba la mujer que no daba abasto y estaba completamente saturada, no sabía cómo hacerlo, pues porque le venían llegando por todos lados los guardias civiles para que ella apuntara
Había cosas que apuntaba, cosas que no apuntaba. Cuando oyó las protestas, no paró, siguió. Algo que me extrañó, porque fíjese que en el 2014, cuando vuelven a entrar en el despacho, cuando empiezan las protestas y empieza el decano a protestar, porque en esa sí estaba el decano, empieza el decano a protestar, la secretaria judicial hace lo que, bueno, pues lo que debería hacer, entiendo yo, desde mi perspectiva, y es interrumpir y llamarle al juez y decirle, señoría, me están diciendo esto y esto, ¿cómo sigo? ¿Cómo no sigo? En este caso, nada. La secretaria siguió en este ritmo imparable en el que no había manera de saber dónde se estaban interviniendo ni los USBs ni los documentos, ni los podía siquiera apuntar bien en el acta de registro, y así siguió. Se da el registro, usted la llevan detenida a comisaría. ¿Cómo es cuántos días está en comisaría y cómo es el trato? Estoy 5 días en comisaría, incomunicada. Bueno, yo llegué muy tarde a Madrid, pues porque bueno, me tuvieron en La Salve, después del registro en el despacho, luego el registro en un domicilio en Lemois, y bueno, me tuvieron en La Salve unos días. Luego llegué a las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, estuve 5 días incomunicada. La verdad que bueno, pues en las dependencias de la Guardia Civil los 5 días de incomunicación es una situación dura, muy dura, pero efectivamente conmigo el trato fue correcto. Usted luego le llevan ante el juez, y ¿qué le dice el juez a usted? ¿Qué declara usted? Pues aquí también habrá que discutirle al Ministerio Fiscal, señorías, pero es que a mí en ese mismo momento nadie me dice que la acusación es por pertenecer al colectivo de abogados ni por pertenecer al CATE. A mí se me dice, cuando solicito que se me concreten las imputaciones, porque la Guardia Civil yo ya había protestado y no había declarado, porque no querían concretarme las imputaciones, y solo me hablaban de que no, la acusación es integración, pertenencia o colaboración a ETA, Y entonces cuando le pido a su señoría que de alguna manera desgrane esas acusaciones y que me explique las imputaciones, me dice que pertenezco al BOCA, me dice los alias de Marcel y Visser, si no recuerdo mal, y me señala que bueno, tengo participación en el impuesto revolucionario y en captar personas para ETA, pero no se me acusa en ese momento ni del colectivo de abogados ni del CATE, cosa que luego se me acusa a posteriori en el auto de procesamiento, que si no me confundo mal es en el 2014, que estando yo en prisión por la otra causa, se me trae a la Audiencia Nacional y se me notifica el auto de procesamiento, en el que además señala que soy del colectivo de abogados y mi pertenencia a CATE hasta la fecha de la notificación del auto de procesamiento del año 2014. Sin interrupción. En el 2014, en el auto de procesamiento, cuando ustedes lo lee, es la primera vez que a usted le imputan ser del colectivo de abogados. La primera. ¿Y ha dejado usted de pertenecer al colectivo de abogados alguna vez? Sí, en el año 2019, a partir de mi ingreso en prisión, el 30 de septiembre, en el que me doy de baja como colegiada ejerciente. Mientras estuvo en prisión, ¿usted siguió de abogada ejerciente? Mire, cuando yo estuve en prisión provisional, que eso fueron esos 7 meses, yo creo que es desde el 14 de abril del 2010 hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, yo sigo perteneciendo al colectivo de abogados, y por una sencilla razón que les voy a explicar, señoría, y que consta en el procedimiento. Hay uno de mis clientes, que también está preso, que me manda una carta como abogada estando yo en prisión. En él se refiere a mí, Arantxa Zulueta Muchastegui, abogada. De prisión a prisión. Cuando las instituciones penitenciarias recoge esa carta y la dirección de la cárcel de Cáceres, en la que yo estaba en ese momento presa, la recoge, dice, ahí va, ¿qué hacemos con esta carta? ¿Esta mujer sigue ejerciendo como abogada o no? Y se la remite al juez de instrucción, al señor Grande Marlaska. Y el señor Grande Marlaska dicta un auto que dice, esta señora sigue ejerciendo como abogada. Y a esta señora no se le puede intervenir ninguna de las cartas en las que se refiere a ella como abogada. Y a partir de ese momento, señorías, yo he recibido infinidad de cartas como abogada que no han sido intervenidas y que por lo tanto no se conoce su contenido, estando en prisión. Y en esas cartas
se me seguía pidiendo asesoramiento jurídico sobre las distintas causas, sobre cómo afrontar el momento, en si la vía penitenciaria era la más adecuada o no, en si se recurrían grados o no. Debate del colectivo, señorías. Se me pedía también consejos de asesoramiento sobre expedientes disciplinarios que se les estaban imponiendo a los presos. De hecho, estando en Cáceres, los 7 presos chicos que había, porque yo estaba sola como chica, los 7 presos que había en cada uno de los expedientes disciplinarios que les notificaban, me designaban a mí como abogada. Seguí manteniendo toda mi actividad y además porque el juez de instrucción así lo requirió y porque no se me intervenía toda mi actividad como abogada en prisión. Yo seguí manteniendo y siendo el colectivo de abogados estando en prisión y participando de alguna manera en esa coordinación de debates como lo hacíamos, porque además no se interrumpía gracias a la que no había intervención y no había interrupción como pretende mantener el Ministerio Fiscal en prisión. ¿Y usted mantuvo contacto con otros presos del EPPK? Sí, además, bueno, yo de alguna manera, según entro en prisión, se me notifica el artículo 10 por mi vinculación en ETA y por mi vinculación en el EPPK, al que yo empecé a pertenecer una vez de ingresar en prisión. Yo tuve contacto con muchas presas en ese momento, sobre todo porque no solo estaba en la prisión de Cáceres, en la que sí estaba sola como mujer, tenía relación con los chicos en todo caso, pero es que además yo fui trasladada a Soto del Real unas cuantas ocasiones. En Soto del Real coincidí con Ana Belén Egués, que en ese momento además era interlocutora del colectivo de presos del EPPK, era interlocutora y además le tenían, señoría, en aislamiento en Madrid, precisamente decidida por instituciones penitenciarias y por el gobierno, porque podía haber contactos en ese momento entre el gobierno y los presos, y yo mantuve muchísimas comunicaciones con Ana Belén Egués, la que me pedía consejo sobre un montón de opiniones políticas sobre la situación política, como sobre la situación jurídica, como sobre su situación penitenciaria, etcétera, etcétera. Era el momento en que... Coincidí también. Sí. No, era ese momento cuando se estaban dando conversaciones del gobierno con ETA... Con ETA no le puedo decir, pero que los presos estaban esperando comunicaciones del gobierno y que había intentos por parte de instituciones penitenciarias para hablar con los presos y que Ana Belén Egués, que era la interlocutora del colectivo, estaba en Soto del Real y coincidí con ella en Soto del Real en aislamiento, y que Juan Lorenzo Lasa Michelena estaba en Valdemoro, también en Madrid, porque era el otro interlocutor y podía haber conversaciones, sí, y que con ella mantuve todo este tipo de conversaciones. También le puedo decir, y no solo con ella, sino con Ainhoa Mújica, con la que también coincidí, con Agurtzane Delgado, con la que también coincidí, con Inmaculada Pacho, con la que también coincidí, o con Marichu Zudun, que además todas son clientes, señoría. Todas han sido mis clientes y seguían manteniéndose como clientes en el centro penitenciario y además con muchas más facilidades de hablar precisamente pues porque lo estábamos, y además porque seguía con mis... comunicaciones sin intervenir en calidad de abogado, manteniendo mi secreto profesional por parte del señor Grande Marlaska. Pues no le voy a preguntar nada más. No sé, lo único le voy a decir si quiere usted añadir alguna cosa que quiera hacer saber a la sala. Sí, que durante el tiempo que estuve en prisión, en el que se me aplicó el artículo 10 por mi vinculación a ETA, por lo tanto no interrumpida como pretende el Ministerio Fiscal durante mi estancia en prisión, se me aplicó el régimen FIES, Banda Armada, FIES 3, Banda Armada, ETA, y que además viajaba en cada una de las conducciones que se me hacía por parte de la Guardia Civil con el expediente. Y el expediente penitenciario, y lo podrá declarar también la Guardia Civil, es un gran sobre, o sea, es un expediente metido en un gran sobre que pone Arantxa Zulueta, FIES 3, Banda Armada, ETA, durante el tiempo de prisión, esa interrupción que pretende el Ministerio Fiscal. Seguía siguiendo, según ellos, de ETA, seguía vinculada a ETA y seguía integrada, y así lo reconozco, en el colectivo de presos políticos vascos, seguía ejerciendo como abogada y ayudando en todo lo que pude para que, como decíamos anteriormente, señoría, llegáramos a dar pasos en la convivencia, en la paz, en la democracia, en la resolución de esto. Y como hemos visto que han decidido luego los presos, que asumen la vía penitenciaria,
que además han reconocido el daño causado y que además han tenido algún gesto de empatía cara a las víctimas. Todo esto, de lo que se nos acusa, que es desde el 2003 hasta el 2014, ha servido para todo ello, señoría. Eso es lo que sí les puedo decir. Nuestra aportación al ayudar a los presos en su debate para llegar a conclusiones y en la asistencia jurídica desde el colectivo de abogados para los presos. Y como eso, asumí mi integración en ETA. Porque un relato de hechos de una sentencia decide que eso es ser de ETA. Lo asumí y efectivamente entiendo que se me vuelve a juzgar por lo mismo. Y quiero volver a insistir porque no existe la torticiera interpretación ni de la Guardia Civil ni del Ministerio Fiscal. Eso es así. Nos han juzgado y nos han condenado. Pero así todo, señorías, hemos vuelto a intentar un acuerdo, porque creemos que es lo mejor. En este momento político, en esta fase en que son importantes crear bases sólidas para la convivencia, para la paz y para la democracia. Por ahora no quiero decirles nada más, no hay más preguntas, señorías, pero espero que en la última palabra, porque entiendo que ahí es donde tengo muchas más garantías, después de haber escuchado todas las acusaciones, todos los testigos, poder aclararles algo más a este respecto. Nada más. Muy bien, puedo ver su sitio. Gracias. Doña Naya Zurbearragui Mendiguren. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, y lo mismo que a su compañera le digo que puede usted declarar o no declarar, puede constar a todas algunas o no responder a ninguna de las preguntas que pretendan hacérsele y no tiene obligación de declararse culpable. Con esas prevenciones que le hago, le pregunto, ¿usted quiere declarar? Voy a declarar, sí. A todas las partes a su defensa. A mi abogada. ¿Puede tomar asiento, por favor? Gracias. ¿Alguna defensa ajena a la suya propia le quiere interrogar? Ninguna pregunta. Su propia defensa puede hacerlo si lo desea. Me voy a quitar la Sí, por mascarilla. supuesto, sí. Por supuesto, las defensas también pueden quitársela para interrogar a los acusados. Sí, con su venia, señoría. Buenos días. Mire, ¿recuerda usted cuándo, más o menos, igual se acuerda exactamente del día también, cuándo y dónde fue detenida? Pues el 14 de abril del 2010 en el despacho de abogados de la calle Elcano, en Bilbao. ¿Por qué estaba usted ese día en el despacho de abogados de la calle Elcano de Bilbao? Pues porque trabajaba allí como, bueno, dando asistencia técnica e informática en el despacho y, bueno, realizando labores de secretaría también. Usted, en el momento en que se produjo la detención, ¿dónde se quedó y con qué personas se quedó una vez de que le comunicaron que usted estaba detenida? Yo estaba como en una sala con Arantxa y con otra persona, con Amaya Aznar, y entró un guardia civil diciendo que nos podíamos mover y luego, no me acuerdo muy bien, creo que nos hicieron como salir afuera y luego ya cuando entramos otra vez nos leyeron los derechos, no sé, eso es más o menos lo que me acuerdo. ¿Usted recuerda si le entregaron algún documento en el que le decían que se iba a hacer algún registro, si ese documento tenía todo, si solamente tenía una parte dispositiva, si efectivamente se hizo algún registro y usted estuvo presente? No sé muy bien lo que es una parte dispositiva, pero Pues, creo... una parte donde le dicen a usted que autorizan un registro y qué es lo que van a registrar. Sí, o sea, sí había como un papel, no sé si me lo dieron a mí personalmente, pero sí nos leyeron que iban a realizar el registro y sí, o sea, dijeron mi nombre y el de Arantxa. Usted ha oído un poco
lo que la señora Zulueta ha explicado de la forma y modo en que se realizó el registro. Usted a eso que ha dicho la señora Zulueta tiene que añadir alguna cosa más. ¿Se acuerda de algún elemento en relación con eso que difiera de lo que la señora Zulueta ha explicado o No, lo es que como- pasó fue eso? Lo que pasó fue como lo ha explicado Arantxa Zulueta. Mire, después de que usted se hace ese registro, ¿a usted le llevan a su domicilio o le llevan a las dependencias de la Guardia Civil? Primero estuvimos esperando porque estuvieron registrando, creo que el coche de Arantxa en Indautxu, y yo estuve esperando ahí con los guardias civiles en un coche, y luego me llevaron a mi casa, a registrar mi casa. Y en mi casa creo que salimos sobre la 1:30 de la noche y no me llevaron a la comisaría de La Salve, me llevaron al juzgado de guardia para que me reconociese un médico. Y ya después de ese reconocimiento me metieron en un coche sin distintivos para llevarme a Madrid. Durante todo este tiempo que usted estuvo haciendo estas gestiones y le llevaron al juzgado donde le vio el médico forense, cuando el médico forense de Bilbao, doña Carmen Ramos, que hace un informe que obra al folio 1926, le examina a usted, usted le manifiesta que está bien, que no ha tenido ningún problema y que de momento el trato es correcto. ¿Es así? Sí, así es. Hasta ese momento no tuve ningún problema, me ofrecieron comida, si tenía que ir al baño podía ir, no tuve ningún problema. Después de que usted es vista por el médico forense, ¿qué pasa? ¿Le trasladan a Madrid? Cambia como ya la guardia que había de guardias civiles, vienen otros 4 conmigo, vamos en un coche, 4 guardias civiles hombres, digo por la voz, porque yo tenía un antifaz y yo. Y ya en el coche, pues todo el trayecto a Madrid, pues me van amenazando pues que tengo de tiempo hasta Madrid para empezar a hablar, porque en Madrid como que el trato iba a cambiar y que lo iba a pasar muy mal, que pues eso, si no decía lo que ellos querían, pues que me lo iban a hacer pasar muy mal. Y eso, pues en el coche pues todo el rato me fueron repitiendo eso, yo no hablaba, no decía nada. Y pues todo el rato me estaban insistiendo, me insistían en que mantuviese una postura forzada con los brazos. En un momento dado se pararon y el copiloto se cambió y se puso al lado mío, y con el coche parado me empezó como pues otra vez a amenazarme pegado a la oreja y diciéndome que tenía que hablar, que todo el mundo acababa hablando, que me iban a machacar. Y en un momento ahí me dio un golpe con la mano abierta en la cabeza. Y pues no sé en qué momento pues proseguimos el camino, tuvimos que volver a parar porque tenía que vomitar. Y eso, pues todo el camino fue eso, cuando llegas a Madrid te vamos a machacar. Y usted, cuando llegó a Madrid, fue ingresada en los calabozos de la Guardia Civil. Mire, ¿usted recuerda si al de nada de llegar a Madrid fue vista por el médico forense? No sé, exactamente, yo sé que más o menos venía o una vez al día seguro, que era más o menos a la noche, pero creo recordar que venía 2 veces al día. Y me imagino que sí, que al principio... Mire, hay un informe del médico forense, que está el folio 1895, en el cual usted le refiere que durante el trayecto a Madrid ha sufrido coacciones y amenazas. Le dice que estas eran en el sentido de que si no hablaba le iban a machacar, que le han dado un golpe. Es decir, lo que usted nos acaba de relatar que sucedió durante el trayecto, ¿se lo comunicó al médico forense cuando tuvo la visita? Yo todas las veces que venía la médico forense a visitarme, una tal Mercedes, porque me dijo el nombre, yo le iba relatando todo lo que me iba pasando.
Tras este momento en el que usted está con el forense, le relata lo que le ha sucedido durante el trayecto, ¿hay alguna consecuencia del juzgado? ¿Le mandan a usted a algún sitio? ¿Le vuelve a ir el forense? ¿Hay alguna resolución judicial teniendo en cuenta lo que usted ha relatado que le comuniquen? Nada, empeora el trato. O sea, la consecuencia fue a peor. Dice que fue a peor. Sí, o sea, que pese a que yo estaba diciendo que me estaban amenazando, que si no hablaba iban a empeorar el trato, pues no hubo ninguna consecuencia. No me llevaron a donde el juez, ni hubo una comisión rogatoria, ni nada. Es decir, ¿entiende usted que las personas que estaban al cargo de su detención podrían conocer lo que usted relataba al médico forense? Porque dice que era peor cada vez que usted contaba algo. Puede ser. ¿Le referían ellos que usted ha dicho esto al forense? Ellos me decían que no, o sea, que al forense no podía contarle nada y que si le contaba, pues que iba a tener consecuencias. Bueno, como de hecho tuvo consecuencias. O sea, ¿y qué consecuencias tuvo? Pues, por ejemplo, ese primer día que llegué a Madrid sobre las 6 o 6:30 de la mañana, durante el día, pues me sacaron un par de veces de la celda. Y siempre era, cada vez que me sacaban de la celda, era pues a gritos contra la pared, me ponían un antifaz, me sacaban de la celda y hay, pues por ejemplo, en uno de esos interrogatorios me empezaron a tocarme la cabeza, o sea, a acariciarme, a tocarme las tetas, los pechos, perdón. Y amenazarme pues con mi familia. Me dijeron que mi hermana estaba detenida con mi compañero y luego también, o sea, ahí me quitaron la chamarra, pero bueno, o sea, fue así. De repente acabó el interrogatorio, me volvieron a llevar a la celda, me volvieron a sacar y luego tuve como otro, interrogatorio. Yo ahí no contestaba nada. Yo me acuerdo que cuando me leyeron los derechos, uno era que tenía derecho a no hablar. Y me acuerdo que estaba en un cuarto que me obligaban a mantenerme en pie y que yo me sentaba porque no estaba bien y me quería sentar. Y había no sé cuántos, muchos guardias civiles tras mío, que todo el rato estaban haciendo comentarios pues sexistas, riéndose de mí, y todo el rato estaban diciendo que por ellos pues que era una loca, que como no iba a hablar, que hasta los más gudaris, yo digo sí, las palabras que utilizaban, hablaban, y que ellos estaban simplemente esperando la orden para poder empezar a otra fase. E incluso escuché que dijeron: ¿tenéis ya el cuarto acolchado preparado? Y eso se quedó así. Me volvieron a llevar a la celda y al de poco vino el forense. Yo tengo referencia horaria por el forense siempre, más o menos, y porque me daba la hora. Y ese día, pues después de que viniese el forense a la noche, no me acuerdo muy bien, me volvieron a sacar de la celda, y eso, me metieron en un cuarto que según, o sea, yo no veía nada, pero sentía si estaba oscuro o no, pues por debajo del antifaz, y el suelo era acolchado. Como me habían dicho, el cuarto acolchado, pues el suelo era acolchado, y hay, pues yo no sé cuántos guardias civiles había. Yo siempre escuchaba voces masculinas y no sé, o sea, varios, más de 3, más de 4. Y ahí se me puso un guardia civil al lado a gritarme pues que iba a hablar, que todo el mundo hablaba. Pero a gritarme, o sea, vamos, de hecho, tengo pérdida de audición por una lesión y yo creo que es por ese día. Y ahí dijeron, pues desnúdate. Y yo no me desnudé por mi propia voluntad.
intenté resistirme y me empezaron a quitar la ropa, o sea, a la fuerza. Me dejaron, pues entre varios guardias civiles, me quitaron a la fuerza la ropa, me dejaron en bragas y en camiseta, y ahí pues me pusieron como unas bandas de goma espuma en los dos brazos, o sea, me abrieron los brazos y me pusieron 2 bandas de goma espuma con precinto, y ahí me empezaron a echarme agua fría por la cabeza, y ahí dijeron, arrancarle la camiseta interior que tenía, quitarle la camiseta, y no podían quitármela porque yo me intentaba resistir, y arrancársela, y al final no sé cómo me la quitaron. Y pues ahí en esa situación pues me empezaron a tocar, me tocaron pues, mis pechos, todo, o sea, todo el cuerpo me empezaron a tocar. Un guardia civil que estaba atrás se pegó totalmente a mí, o sea, vamos, sus genitales a mi parte trasera. Y ahí pues todo el rato haciendo pues, comentarios de índole sexual, o sea, humillándome, insultándome. Y pues después de eso me pusieron otra banda de goma espuma que me iba debajo de los brazos, me tapaba todo el cuerpo, y también me lo precintaron, y ahí pues me seguían echando agua fría por la cabeza y me empezaron a poner bolsas de plástico que me tapaban totalmente y no podía respirar. Y pues me metía en la boca y yo intentaba romperlo para respirar. Y también me acuerdo encima que decían que tenía que cambiar de bolsas porque las bolsas de esquí son una mierda. O sea, es que me acuerdo de todos los comentarios que hacían, pero que tenía muchas bolsas que tranquila. Y eso pues yo sentía que me moría, que me ahogaba. Y no sé cuántas veces me pusieron la bolsa. Yo intentaba escaparme, pero no podía, o sea, estaba totalmente sujeta y con la bolsa. Y no sé en qué momento pues o me tiraron o me caí o no sé muy bien. Y pues estando ya, o sea, sin bolsa y boca arriba me empezaron a echar un montón de agua a la cara. Y pues eso me entraba por la nariz y me ahogaba. Y todo el rato ahí pues me preguntaba, ¿vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Y ya en ese momento que estaba en el suelo, pues les dije, sí, o sea, voy a hablar. Y desde ese momento, o sea, fue aprenderme de memoria o sea, todo lo que me preguntaban, y si no contestaba como ellos querían, me amenazaban todo el rato con que iba a volver a pasar lo mismo que había pasado. Entonces, ya fue, o sea, ese mismo, cuando ya dije que iba a hablar, me levantaron, me acuerdo que me pusieron, porque veía por debajo, me pusieron como unas mallas granates súper sucias que estaban ahí, y mi camiseta interior que tenía, y me pusieron contra una pared, y ahí empezaron a preguntarme cosas y a hacerme, aprenderme lo que ellos querían que yo declarase en la declaración policial. Y me acuerdo que ahí también oía gritos, o sea, de otro hombre no sé, en el cuarto, en la celda de al lado, no sé muy bien, o sea, gritos durante bastante tiempo. Durante todos estos momentos que usted ha referido, ¿le hacían preguntas? Cuando dice usted que al principio usted había decidido que no iba a hablar y no decía nada, ¿le hacían preguntas sobre los supuestos hechos sobre los que le acusaban para que usted se autoinculpara o inculpara a otras personas? Sí, me hacían preguntas. ¿Le hacían preguntas? Sí. Y cuando usted dice, después de de todo esto que nos ha relatado, que va a hablar, cuando dice que le empiezan a hacer preguntas, las preguntas que le hacen también son sobre hechos de los que le acusan a usted y sobre hechos relativos a otras personas.
Sí, sí, o sea, si me hacen preguntas sobre lo que usted dice. Le hacen preguntas y le dan las respuestas que usted Eso tiene es, que decir. eso es. Sí, sí, o sea, me preguntan sobre personas en concreto y si yo empiezo a explicar algo, me dicen, no, eso no lo puedes decir así, solo tienes que decir de esta manera. O sea, ellos me guiaban en todo momento en lo que yo tenía que hacer. Es más, me lo tuve que aprender de memoria y tuve que ensayarlo. Antes de la declaración policial me hicieron ensayarlo varias veces. Es decir, que cuando usted explicaba lo que usted sabía, le decían, eso no es, usted tiene que decir esto Eso otro. Eso es. Y usted, todo lo que nos ha relatado, se lo refiere al médico forense. Yo todo, o sea, pues este interrogatorio que para mí fue el más traumatizante, aunque pasé otros momentos muy malos, pero ese, vamos, yo solo dije, o sea, pues no sé, yo no sé ese interrogatorio a qué hora acabaría, pero, o sea, al día siguiente vino el forense, yo ya no me acuerdo si de mañana, de tarde, porque pierdes la referencia temporal, pero yo sé que, o sea, que a la forense que le estuve contando en todo momento lo que había pasado. No, de hecho, la forense refleja en su informe todo lo que usted le ha relatado, pero es que hay otro momento en el que usted le manifiesta que a partir de que usted ha hecho la declaración, de la fecha en que usted ha hecho ya la declaración policial, le manifiesta que se encuentra mejor y además le manifiesta que le preguntan insistentemente acerca de lo que le cuenta a ella, a él en este caso, porque es un hombre el que va, y que además le amenazan con que tiene que ratificar lo que ha declarado y lo que ha aprendido, porque si no se lo van a hacer pasar muy mal en la cárcel. ¿A esto se estaba refiriendo usted cuando estaba contando anteriormente que tenía que aprenderse una declaración sobre los hechos concretos? Y me acuerdo que, o sea, incluso, o sea, todo el rato para aprenderme de memoria antes de hacer la declaración policial, pero después de hacer la declaración policial también, antes de pasar por el juez, vinieron y me hicieron como una oferta, o no sé cómo llamarlo, de que como mi compañero está en la cárcel y me dijeron pues que si no ratificaba esas... o sea, lo que había dicho delante de la declaración policial, si no la ratificaba delante del juez, pues que ya sabía que la política penitenciaria que la llevaba la Guardia Civil, eso es lo que me dijeron, y que le iban a hacer la vida imposible a mi compañero y a mí también, porque iba a ir a la cárcel. Y eso, o sea, eso es lo... Bueno, incluso me dijeron que le iban a llevar a Melilla. O sea, pero... Bueno. Y usted hizo una declaración policial. De hecho, cuando le manifiesta al médico forense esto, el mismo día que hace la declaración policial, el día 18 de abril. Usted en esta declaración refiere una serie de hechos en relación con su pertenencia a ETA, en relación con Arantxa Zulueta, en relación con el señor Emparanza. Señora, que cuente todo eso ella, que lo cuente ella. ¿Sí? Que lo cuente ella. ¿Qué declaré? Pues declaré lo que me hicieron aprender de memoria, o sea, no me acuerdo exactamente de todo lo que declaré, pero, o sea, está la declaración policial. Sí, no, yo le voy a preguntar si estos hechos que usted refirió aquí son los que dice que se aprendió de memoria y si son ciertos. No son ciertos, me los hicieron aprenderme. O sea, no es... Si yo hubiese tenido opción, yo no hubiese hecho una declaración policial. Hubiese hecho declaración judicial si hubiese querido. Y eso, hice esa declaración porque me obligaron a hacerla y los hechos que relaté no son ciertos. ¿Usted recuerda lo que dijo, que declaró? ¿Lo recuerda? No me acuerdo exactamente. O sea, que me preguntaron sobre personas, sobre hechos, de qué hacía yo allí y todo eso. Pero fue todo dirigido, digamos. Pues solo, señoría. Sí, después usted fue trasladada al juzgado y con fecha 19 de abril del 2010
a presencia del juez instructor, en aquel momento usted hizo otra declaración. Esa declaración que hizo usted el 19 de abril del 2010, que obra el folio 3045 de las actuaciones, ¿la hizo usted asistida del letrado de su confianza? No, ¿La hizo usted todavía en situación de incomunicación? sí. ¿Usted, entre que llegó de las dependencias policiales hasta que hizo esta declaración, tuvo algún tipo de oportunidad de hablar con el abogado de confianza? Entiendo que no, pero con el abogado que le asistió. No, Y a usted, el instructor, en ese momento, le pregunta sobre la declaración del día 18. De hecho, se la lee íntegramente, así consta en la declaración, y cuando le pregunta a usted por ella, usted dice que la conoce, pero que es mentira. Y ¿qué más? ¿Recuerda usted haber dicho eso? ¿Y recuerda qué más explicaciones da para decir que esa declaración es sí, mentira? le conté lo que me había pasado, las torturas que me habían infligido. ¿Le dice usted al instructor que se la habían hecho aprender de memoria? Sí, ¿Le dice a usted al instructor todos los malos tratos que usted había sufrido durante su estancia en las dependencias policiales? le conté todo lo que podía en ese momento. O sea, ¿Le sí, explica todo lo que usted fui en capaz de concreto contarle. que le quitaron la ropa y todo Sí. lo que nos ha relatado? Sí, ¿Y le dice a usted, al instructor, que seguido de esas declaraciones le vuelven a llevar y que le dicen que se tiene que ratificar en todo lo que ha dicho antes? Si se acuerda. como persona no he entendido la Que pregunta. después de haber hecho esas manifestaciones Delante de- policiales, usted se tiene que ratificar judiciales. en el juzgado. Después de haber hecho las declaraciones... En la sí. policía. Vale, perdona. O sea, después de haber hecho la declaración de comisaría, que me dijeron, que me amenazaron que tenía que volver a hacer la declaración judicial. Sí, sí, sí. yo ¿Recuerda con- habérselo dicho así al instructor? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, ¿recuerda usted que se acoja a su derecho a no declarar? Sí, creo o sea, que no declaré, sí. Aún así y todo, el instructor le hace una serie de preguntas, usted no contesta y vuelve a decir otra vez que se afirma y ratifica en su derecho a no contestar a ninguna pregunta y en lo que ha dicho anteriormente. Sí, Es decir, le pregunto, ¿lo que dijo usted en la comisaría respecto a usted y respecto a personas era cierto? no era cierto lo que dije. Le dije, o sea, al juez le dije que no era cierto porque no era cierto. Bien, a partir de ahí usted es ingresada en prisión. ¿A qué prisión le llevan, se acuerda? Pues primero me llevaron, estuve 3 meses en Soto del Real en aislamiento, o sea, desde el principio, bueno, como ha dicho Arantxa, estuvimos la primera noche en una celda juntas y desde el principio pues se nos aplicaron los artículos que se les aplican a las personas que son detenidas en relación a ETA. ¿Usted le contó a la señora Zulueta todo lo que le había pasado en las dependencias policiales? Sí, ¿Usted recuerda haber puesto una denuncia por estos hechos? sí, la puse según llegué a Soto del Real, bueno, cuando me sentí con fuerza de hacerlo, escribí un testimonio de 18 páginas que le entregué, o sea, que fue la denuncia que presenté. Esta denuncia, después de ser presentada, se archivó, Se archivó. como otras muchas denuncias en estos mismos hechos que luego el Tribunal de Estrasburgo ha dicho Bueno, el personal que no se ahora investigó no tiene- suficientemente. No tiene por qué saberlo. Vamos a Bueno, nosotros. sí, Pero sí, si sí no sé se que en puede hacer general- La pregunta no la hago, pero quiero que conste que general- lo hago yo. Ya, sé porque luego que- dice- en su informe lo dice usted luego. Sé por experiencia... bueno, no. Oiga, usted después, con posterioridad, se sometió a lo que se denomina el Protocolo de Estambul. Sí, yo estuve después de estos hechos, estuve 7 años en tratamiento, bueno, con una psicoanalista
y luego otros 2 de terapia grupal, justo específica de tortura, y me sometí al protocolo de Estambul, que luego apareció en el informe que ha publicado el Gobierno vasco con todos los casos que ha habido de malos tratos y de torturas. Y yo aparezco en ese informe. Es decir, el informe que realiza el Gobierno vasco para verificar, aparece su testimonio como uno de los que se considera que... Pero señora letrada, esa es una pregunta para que Bueno. usted la acusada. Eso necesita a nosotros que sabemos leer una portada documental, no hace falta que se lo explique a ella. Con su venia, señoría, es una prueba que hemos presentado, que está admitida, que Bien, luego habrá pues, una pericial como sobre tal la prueba, misma, hágalo usted, con lo búscala. cual solo quiero poner de manifiesto que eso sucedió. Si no me admite... Sí, pero que la señora esta no tiene por qué decir ni que sí ni que no, porque es una prueba documental que está documentada en auto y no hace falta que diga que la procesada decir no es verdad o mentira. ¿Entiende? Quede constancia de la protesta. Correcto. Vamos a seguir. Oiga, usted ha dicho al principio, y vamos, después de todo lo que nos ha relatado, vamos a ver qué es lo que usted hacía. Usted ha dicho que fue detenida en el despacho de abogados. Usted trabajaba en ese despacho, lo ha dicho. ¿En qué consistía su trabajo en el despacho? Pues por una parte realizaba labores de informática, pues dando asistencia técnica informática en el despacho, pues de mantenimiento de ordenadores, del servidor, de la red, por una parte, y por otra parte realizaba labores de secretaría, pues en concreto pues me daban los abogados información referente a sus clientes, a presos, sobre cuestiones diferentes, como por ejemplo pues la situación de salud que podían vivir, el aislamiento, los bises, los grados. Y yo si tenía que hacer alguna gestión, pues si tenía que conseguir algún psicólogo, tenía que haber con algún familiar, pues realizaba esa gestión y esa información también la sistematizaba y si se requería o si algún abogado me lo pedía, pues hacía informes sobre alguna cuestión en concreto. Oiga, ¿usted alguna vez esa información, esos informes que usted ha dicho, se los ha facilitado a ETA? No. ¿Alguna vez ha hecho esos informes, ha recopilado esa información, ha hecho algo que tuviera que ver con lo que nos ha explicado por órdenes de ETA? No. ¿Usted alguna vez le ha facilitado esos informes a alguna persona del despacho del Cano y en concreto a la señora Zuleta para que se los lleve a ETA? Nunca. Oiga, ¿usted tiene algún apodo? No. Dice la Guardia Civil que a usted se le conoce por Lierni. No es ¿Alguien verdad. le conoce, le llama, ha utilizado usted alguna vez, es su segundo nombre? No. Usted solamente se lo conoce por Naya. Eso es. Oiga, usted, cuando se produjo su detención, estaba en el despacho con el ordenador. Sí, ¿Su ordenador estaba en ese momento encendido o apagado? estaba apagado. Y una última cuestión. ¿Usted ha oído lo que la señora Zulueta, a preguntas de su defensa, ha relatado sobre el CATE? ¿A usted se le imputa en esta acusación ser miembro y participar? Y también en el juicio del año 2019 en el que se dictó la sentencia se le imputaba esto mismo. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha señalado la señora Zulueta sobre esta cuestión, sobre el acuerdo que hicieron? ¿Quiere añadir algo más? Estoy de acuerdo respecto a esto. con Arantxa Zulueta. ¿Usted ha recibido órdenes de ETA para hacer algo desde que usted estuvo trabajando en el despacho de abogados del Cano? No. Pues nada más, muchas gracias. Pueden Gracias. ver el sitio. Gracias. Yo María Esparza Aguirre. María Esparza. al servicio, señoría. ¿Perdón? Un momento al servicio antes de que declare. Sí, sí, claro, claro. Aquí lo está en la declaración. Sí. Bien, vamos a hacer un descanso por ahora, por 20 minutos, para que puedan estar presentes.